Hola, buen día. Bienvenidos al cuarto video. En esta ocasión voy a explicar el tema comprendiendo las conductas. Las conductas son las acciones que realizamos, todo lo que decimos o hacemos que es visible, que la mayoría de las personas puede notar. ¿Sí? Para comprender las emociones, identifiqué factores que aumentan la constancia de ciertas conductas. Una es la influencia ambiental, es decir, que las conductas se construyen a través del contexto y estas dependen de donde la persona se desenvuelva. ¿Sí? Hay conductas que son justificadas moralmente, es decir, que ciertas conductas se construyen a partir de un paradigma que la mayoría de las personas establece sobre las conductas que son estables socialmente y correctas. Por lo tanto, existe una justificación que la mayoría de las personas se comporte de una cierta forma porque está estimado por la sociedad que está bien. ¿Sí? Existen cuestiones que modifican las conductas, que son los reforzadores. Los reforzadores pueden ser tanto para crear conductas como para mantenerlas. Es decir, yo puedo crear conductas placenteras para las personas, pero también puedo reforzar conductas negativas, destructivas, que son problema para las personas. ¿Por qué? Porque aumentan la intensidad, ¿sí? Y obviamente pues es el mantenimiento, toda conducta que se va construyendo por el ambiente, por la forma en que se siente satisfecho al hacer las cosas, obviamente va a tener una constancia de siempre actuar de la misma manera. ¿Sí? Para comprender existe un ABC que nos ayuda a identificar qué son las conductas. La primera es el antecedente. Hay conductas que se crean por experiencias, por actitudes que pasaron, por eventos que pasaron en algún momento las personas. Y esas conductas se van creando de acorde a las experiencias. Entonces una conducta puede estar determinada por experiencias que pasaron. Y esa se mantiene así porque está reforzada por la experiencia traumática, por lo que pasó la persona y por la incapacidad de poder ver la manera de cómo cambiar su forma de actuar, ¿sí? Obviamente estas tienen una consecuencia. Una persona que siempre tiene una conducta de cierta manera va a tener ciertas consecuencias. Tanto pueden ser negativas como positivas, pero por lo general son consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque no controlan sus acciones. Entonces para ello sí es necesario dos puntos fundamentales. Las conductas tienen que tener dos aspectos fundamentales. Uno, controlar la activación emocional. Es decir, si una persona tiene una emoción muy intensa, obviamente no va a poder controlar el aspecto conductual porque va a ganar más la emoción que la acción, ¿sí? Otra es la interpretación. Obviamente, si existen creencias centrales, distorsiones cognitivas que van afectando la forma en la que la persona interpreta su mundo, obviamente sus acciones van a ser de otra manera y por lo tanto va a tener consecuencias negativas. Entonces, recordemos, para modificar una conducta es necesario cuidar la activación emocional y la interpretación de pensamientos, ¿sí? La modificación conductual tiene que haber una claridad, es decir, saber identificar qué conductas quiero aumentar y qué conductas quiero disminuir para poder fortalecer esas o disminuirlas. Obviamente se escucha fácil decirlo, ¿sabes qué? Pues yo quiero modificar esto porque sé que es más placentero esto y esto es destructivo para mí, pero es muy difícil porque las conductas se deben de cambiar de una en una y debe de existir prioridad y en ocasiones se modifican las conductas más sencillas y no las más relevantes, ¿sí? Porque esas no las interpreta la mayoría de las personas que se equivocan en su accionar, es decir, no interpretan correctamente sus acciones, modifican ciertas conductas a su beneficio, pero no las que perciben conscientemente o inconsciente. Es por eso que en terapia nosotros les ayudamos a hacer un análisis conductual para identificar cuáles son las conductas que se deben de modificar en el paciente, ¿sí? Depende también de la capacidad.
Hay personas que no saben actuar, es decir, no saben accionarse correctamente. Es necesario pues fortalecer la práctica para que esa persona adquiera las habilidades sociales para poderse expresar correctamente y tener seguridad sobre lo que está diciendo. Entonces, sí es necesario que terapia se ayude a modificar la capacidad que tiene, y eso va a depender de qué tan desafiante es la conducta. Si la conducta es muy desafiante por más cuestiones de práctica, si no se modifican los pensamientos, si no se controla la activación emocional y no se estructura un plan adecuado para generar habilidades sociales, nunca se va a modificar la conducta, ¿sí? Obviamente, las conductas para modificar dependen mucho de la experiencia. Si nosotros identificamos como psicólogos y ustedes como personas cuál fue la situación particular que fue el antecedente de tu conducta, puedes trabajarlo tú mismo y así modificar la forma en que estabas viendo la situación. Si modificas eso, la experiencia te va a ayudar a identificar cómo te equivocaste en ese momento, en esa situación al actuar, y modificarla para el día que pases por la misma situación, tener un accionar diferente. Pero si sigues repitiendo patrones donde identificas que la mayoría de las personas pasa por un problema, pues no lo vas a poder modificar, ¿sí? Otro punto, pues como ya lo mencioné, es la activación emocional. Es decir, si no controlas el aspecto emocional, la emoción va a ganar y por lo tanto la acción no va a estar controlada, va a ganar la emoción y va a expresar más tu emoción que tu acción y no piensas las consecuencias. No hay un raciocinio sobre lo que estás haciendo. Entonces, por eso es fundamental cuidar que no te ganen las emociones, y ese es el principal problema de las personas. Yo me he identificado mucho en terapia lo siguiente. Hay personas que dicen, es que yo sé mucho dar consejos, yo sé mucho cómo decirle a las personas lo que tienen que hacer, pero cuando les pasa lo mismo, se ciegan. Pues obviamente es porque se activa un aspecto emocional que les impide actuar o hacerlo de manera correcta. Por eso, a pesar de que digan, es que yo soy muy bueno con expresando y todo eso, sé hablar en público, sé esto, cuando la situación particular tiene un grado emocional y una afectación a ti, pues te va a ganar. Entonces tienes que tener un control de pensamientos y una forma adecuada de técnicas para controlar tu emoción, para poder sacar tu capacidad. Hay en ocasiones que hay personas que tienen mucha capacidad de habilidades sociales, pero existe un bloqueo emocional que les impide desarrollarse adecuadamente, ¿sí? Otra es la interpretación. Ese es otro error que cometen la mayoría de las personas para justificar sus acciones. Como lo mencioné en el video anterior, existen predisposiciones. Aquí también podemos utilizar una predisposición. Es decir, siempre yo voy a ser la misma persona. El decir eso, pues siempre vas a ser esa misma persona, no vas a poder modificar tus cambios conductuales o tu accionar, porque estás diciendo que siempre vas a ser la misma persona. Y por lo tanto, pues no vas a modificar nada, ¿sí? Y la otra, pues es debería. Pues los paradigmas sociales te dictan que te debes de actuar de cierta manera. Y como debería ser la manera, a veces no cambias o modificas lo que necesitas por cuidar las apariencias, porque deberías, porque me lo impusieron, porque esto, porque aquello. Entonces, realmente existe un debería que perjudica tu accionar, ¿sí? Para esto, pues sí es necesario, una vez que ya controlas el control de tus pensamientos, una vez que controlas la activación emocional, puedes tener la constancia y la práctica y paciencia para poder tener acciones correctas, es decir, una conducta estable que se modifica poco a poco a partir de la constancia. Pero para eso sí necesitas mucho control sobre tus reacciones, es decir, ser espontáneo, porque en ocasiones quieren estructurar un plan de voy a actuar de esta manera y lo imaginan en su mente y dicen voy a hablar esto, y cuando están en el momento particular se nublan las ideas y no vienen esos argumentos, esas palabras que ya estaban preparadas, ¿sí? Entonces por eso es importante controlar nuestras emociones, confiar en nuestro lenguaje para poder expresar una idea adecuadamente. Si se dan cuenta, el día de hoy fue un tema preciso, conciso sobre lo que es la conducta. Va a haber una segunda parte sobre este video.
pero sí es importante recordar, las conductas son las acciones que realizamos todo el tiempo, que son visibles y que tienen una consecuencia. Para identificar, recuérdalo, tienes que identificar tus antecedentes y a partir de eso modificar tus pensamientos y controlar tus emociones para poder modificar tu conducta. ¿Sí? Entonces, en el próximo video hablaré más detalles sobre esto y espero que haya sido un tema entendible y gracias por su atención.